Que el Señor Jesucristo los bendiga, amados hermanos. Es un grande gozo para mí que volvamos a estar unidos por medio del Espíritu Santo de Dios y de la palabra que nos guía hacia toda verdad. Les voy a pedir que podamos hacer una oración para que el Señor pueda derramar sus 5 unciones, la unción pentagonal sobre mi vida y usted pueda ser edificado. Ore y dígale: Señor, quiero recibir tu palabra con toda solicitud y con toda mansedumbre. Usa por amor de tu nombre a esta hermana. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque tu misericordia y tu bondad nos ha dado tu Espíritu Santo y tu palabra para que podamos ser edificados y fortalecidos. Te ruego que vengas a usar mi vida para edificar a tu iglesia, a tu pueblo, tu cuerpo, tu amada, la novia, y para aquellos también que aún no han creído, que puedan creer al oír la predicación del Evangelio, la palabra, la cual es buena noticia. En el nombre poderoso de Jesús, oramos que tú vengas a destruir toda ave de rapiña, todo distractor, sean cazadas las zorras, los entretenimientos, distracciones, todo estorbo que el enemigo quiera poner para no recibir esa palabra, sea reprendido en el nombre poderoso tuyo, Señor Jesús. Gracias te damos por la palabra tuya. Te ruego que tu pueblo la reciba con toda solicitud y con toda mansedumbre, y que venga a ser el provecho para cual tú la has enviado a esta hora. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a hablar de la fe cuando Jesucristo vuelva. Nosotros los hijos de Dios sabemos que Jesucristo volverá. Él va a volver por su amada, va a volver por su iglesia, va a volver por su novia, pero tenemos que tener una fe para cuando Él venga. Él va a venir y va a venir a buscar en nosotros una fe. Va a ver si en nuestros corazones y en nuestras vidas hay fe. Hechos 1:11 dice que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como le han visto ir al cielo. Él le dijo a sus discípulos que iba a regresar, y cuando él fue llevado al cielo, después que él resucitó, los hombres se pusieron a ver y aparecieron 2, dice, que les preguntaron: ¿qué hacen viendo al cielo? Si el mismo que ustedes ven irse allá para arriba, ese mismo volverá. Y esa es nuestra esperanza. Nosotros creemos y sabemos que Él va a venir otra vez, va a volver por nosotros. Pero muchos dicen: ¿desde cuándo vengo escuchando eso? Ya tantas veces, algunos hasta tienen contados los días, los años, el tiempo que lo están esperando, pero no como algo del amor y que se manifieste, sino tal vez como una manera de cansancio, de decir: ya hemos esperado mucho. Pero algunos hasta pensarán que no va a venir. Dice que van a aumentar burladores, que van a decir: ¿y ustedes por qué tanto hablan de la venida si vienen años diciendo eso y ni siquiera viene? Yo me sorprendo en parte porque digo, nadie vive 100 años. Entonces, por ejemplo, en mi vida, desde que soy cristiana, me enteré que Cristo va a volver. ¿Cuánto tiempo tengo de esperarlo? Ahora, ¿cuánto tienes tú de esperarlo, de saber que Él volverá? Y para decir: ¿por qué tanto tiempo? Entonces realmente nosotros de esperarlo es muy poco. Pero también dice Pedro, 2 Pedro 3:9 creo que es, que dice que no tengamos por tardanza su venida,
porque Él no tarda. Lo que Él hace es que tiene paciencia. Su paciencia hace que Él no venga todavía porque Él quiere que nos arrepintamos, porque hay muchos que todavía no están preparados para la venida del Señor, para ser arrebatados, para ser novia, para casarse con Él, y por eso mismo el Señor tiene por tardada su venida. Muchas veces yo no he pensado tanto por qué lo espero tanto, sino que yo más bien digo, gracias Señor Jesús, porque por tu paciencia, tu amor y tu bondad no has venido, porque todavía me faltan cosas a mí, y empiezo a trabajar esas cosas y a ocuparme en mi salvación y a buscar, y aún así encuentro que me falta un grado de hermosura para poder ser arrebatado, porque la iglesia tiene que tener una hermosura, y entre esa hermosura tiene que tener fe, tiene que tener esa fe de que el Señor volverá. Necesitamos una fe, la fe de creer de que nuestro Señor va a volver muy pronto por nosotros. Entonces dice, por ejemplo, aquí dice en este libro, Lucas 18, 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Si el Señor lo preguntó, es porque había una incertidumbre, una duda de que los hombres pudieran llegar a tener fe de la venida del Señor. Y es que también Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Dios existe y Él recompensa a los que lo buscan. Si tú buscas al Señor, tienes que saber que Él existe. Tienes que saber que Él tiene una recompensa para ti, que lo buscas, y te puede dar entre esas recompensas una fe que Él va a buscar cuando Él venga, como leíamos en Lucas 7 y 8. ¿Hallará fe cuando Él venga? Él va a buscar esa fe, Él te va a recompensar, te va a dar galardón si tú lo buscas. Cada vez que lo busques, búscalo con aquella convicción de que Él existe, de que Él es un Dios vivo, de que Él es un Dios real, de que Él te va a recompensar la búsqueda que tú tienes de Él. A veces las opresiones pueden hacer que perdamos la fe. Un pueblo oprimido puede dejar de creer. Por eso el Señor sabía que también iba a aumentar la opresión. Por eso preguntaba, ¿hallará fe? Pero Él quiere que nosotros nos hagamos esa misma pregunta. ¿Tendré fe yo, Señor? ¿Te agrada mi fe? ¿Te gusta? Cuando tú vengas vas a encontrar la fe que tú quieres que yo tenga, o estará escasa, o habrá poca, o quizás ya no habrá. Tienes que tener una fe que llega hasta su punto máximo, que se llama fidelidad. Ser fiel al Señor, esa es la fe que el Señor quiere encontrar en ti. Mucho cuidado con las opresiones. Las opresiones te pueden hacer perder el rumbo de la convicción, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, certeza de que Jesucristo volverá por ti.
esa certeza que Jesucristo te librará de muchas aflicciones, te levantará de cualquier opresión. La convicción que aunque no lo ves, pero más bienaventurados son los que sin ver creen, dice la palabra del Señor. Si tú no lo ves, pero crees, tienes esa fe, estás convencido, tienes certidumbre de que Dios existe, que es real, que te va a recompensar, que te va a librar, que te va a salvar, que te va a sacar de las muchas aguas, de las muchas aflicciones. Esa debe ser la fe que tienes que tener, no importando las opresiones. Recordemos cuando el pueblo de Israel era oprimido por Egipto, por el faraón. Cuando estaban ellos en Egipto fueron muy oprimidos. Hechos 7:34 dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto, le dijo Dios a Moisés. Había gemido, había también aflicción. En ese tiempo había mucha aflicción, había mucho gemido, pero el Señor dijo: yo he oído esa aflicción, yo he oído ese gemido, yo los voy a librar. Quizás has estado pasando momentos de mucha aflicción, has tenido mucha aflicción en tu vida, has gemido, te ha dolido y has subido tu gemido delante del Señor. El Señor te dice hoy: he oído tu gemido, he oído tu aflicción, yo te libraré, yo te salvaré. Tienes que tener fe de que el Señor te va a librar, de que Él te va a salvar de cualquier aflicción, dolor, gemido que tú estés pasando en este tiempo malo. Hemos dicho que estamos viviendo un tiempo malo, que la iniquidad ha aumentado grande manera, trayendo engaño, enfermedad y un montón de cosas, pero tú tienes que creer que el Señor Dios Todopoderoso te va a librar de la muerte, te va a librar de la peste, de la enfermedad, de la cama, de cualquier aflicción que tú puedas estar pasando. También lo que le hacían, dice que para que ellos no se multiplicaran, le dijeron a las parteras que todo niño que naciera lo echaran al río y que ahí muriera. Eso está en Éxodo 1:22. También en Éxodo 1:14 dice que amargaron sus vidas con dura servidumbre. Entonces puede haber opresión de muerte, una opresión que lo que quiere es matar a los hijos de Dios o a los hijos de Dios. Quizás el ataque es contra tus hijos, pero esa es una opresión del maligno. Esa es una opresión de cual el Señor te va a librar, porque ellos estaban sufriendo, los de Israel estaban sufriendo en Egipto esa aflicción de muerte, una opresión que amargaron sus vidas con dura servidumbre. Quizá en el pueblo de Dios hay mucha amargura, mucho dolor por tantas injusticias. Te hicieron trabajar el doble, horas extras, no te pagaron, te despidieron, no te dieron tu sueldo cabal, o quizás ni te lo han dado ni te han pagado. Quizás han amargado tu vida con dura servidumbre, te hicieron trabajar duramente y hoy no te quieren pagar y tú eres digno de tu salario. Dice la palabra: el trabajador
es digno de su salario, pero siendo tú digno de tu salario, no te lo han dado o no te lo dieron cabal. Tú tienes que saber que el Señor te va a librar, aunque tu corazón esté con amargura, con dolor, te sientas impotente. Nunca pienses que vas a quedar postrado, no pienses que vas a quedar derrotado, avergonzado. Si tú tienes esa fe de que Jesucristo volverá, de que Jesucristo te va a librar, te va a salvar, no vas a ser avergonzado de ninguna manera. El Salmo 105:37 dice: lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Tú tienes que creer que el Señor te va a sacar con muchos bienes, con bienes que están valorados como el oro, están valorados como la plata, y que en tu familia no va a haber enfermedad, como dice el Salmo 105:37. Lo sacó con plata, con oro, no hubo en sus tribus enfermo. Busca en la Biblia, busca esta palabra, Salmo 105:37. Jesucristo volverá, nos va a liberar de esta opresión que estamos viviendo. Sí, hay opresión. El tirano está oprimiendo a la tierra, está oprimiendo a Guatemala, está oprimiendo nuestra zona. Yo oía las noticias que ahora dice que le van a hacer la prueba del COVID-19 a todos los tenderos, pero se van a enfocar en las zonas de Villanueva, de Misco, de Chinautla. Entonces ahí vi nuestro nombre y zona 18. Entonces, ¿cómo es posible que esta opresión la tengamos que vivir de esta manera? Hay muchos que defienden el gobierno y no temen a Dios. Defienden a un gobierno que no conocen y le aplauden y le dicen que está haciendo muy bien, y de manera tirana dicen: ¿y usted qué está? Entonces usted quiere que venga el COVID, usted quiere que nos contagiemos, usted quiere que no le hagamos la prueba, pero realmente, amados hermanos, todo es un engaño. Hay mucho engaño en todo esto. Y además que el Señor nos envió a desenmascarar las obras de las tinieblas. Pues lo que yo sí sé es que Jesucristo prometió que nos va a liberar. Y sí sé que esto es una opresión. Sí sé que hay aflicción y que hay gemido. Eso sí lo sé. Y sé que viene por causa del pecado también. Entonces tú, lejos de juzgar, tú no eres cristiano y tú juzgas a los cristianos y dices: ¿por qué no se quieren sujetar? ¿O por qué no quieren creer esto? ¿Por qué no se están encerrados? Yo te quiero decir que busques de Dios con todo tu corazón, porque el Señor dijo que iba a haber mucho engaño, y esto es una opresión. Y lo que tú tienes que enfocarte, más que juzgar a algún creyente, es pedirle a Dios que a ti te dé fe. Porque tal vez tú perdiste la fe porque has sido oprimido, quizás en tu propia casa, en tu trabajo, en tu familia, en algún lado, quizás hasta en la misma iglesia que tú ibas, y la opresión te hizo perder la fe. Recuerda aquella fe que tenías antes en Jesucristo. Recuerda cómo tú lo esperabas, cómo tú creías antes, y tienes que volver a esa fe porque el Señor viene pronto. Sinceramente, más que saber de lo que, si es engaño, cómo está dándose el engaño, lo que realmente tenemos que hacer es tener fe de que Jesucristo volverá. Y claro, también que hay maneras que el Señor nos dijo que discernamos, y también hemos aprendido que la tribu de Isaacar discernía, conocía los tiempos y conocía qué tenía que hacer. Nosotros tenemos que pedir eso al Señor. De Dios viene el discernimiento, de Dios viene la verdad, porque dice la palabra de Dios que hay hombres que injustamente retienen la verdad.
Entonces la verdad está siendo retenida injustamente, pero el Señor ha de revelarle a sus santos. Quizás no soy muy buena para hablar, no soy muy buena para expresar y cómo poderte sacar de las dudas. Y tú dices, pero ¿cómo se está dando este engaño? Pero ¿cómo es que es este engaño? Pero lo que yo sí sé es que el Señor dijo que la maldad iba a aumentar tanto que el corazón de muchos se enfriará. Y cuando miramos esta enfermedad, miramos que hay mucho engaño porque solo se oye que dicen en tal lugar a tal persona, pero ninguna persona que confirme y que realmente haya visto a alguien que de verdad tiene todos los síntomas tal cual son y que esté padeciendo en la manera tal como es. Y entonces también sabemos que es parte de la iniquidad para poner terror, para poder tener terror, pero lo que yo sí sé es que estos son opresiones que han provocado en el pueblo de Dios gemidos y aflicciones. Eso sí es verdad. Estamos viendo aflicciones, estamos viendo gemidos, estamos viendo muerte. Y aunque quizás yo no te pueda aclarar y de uno en uno numerarte, mira, por esta causa yo te digo que es un engaño. Quizá no lo puedo hacer de esa manera, pero tú sabes y has visto la aflicción que hay, el gemido que hay, la muerte que hay. Y así como Israel sufrió esto, pero dice que Dios escuchó y él dijo, voy a librarlos. Así también nosotros tenemos que saber que Dios escucha y él va a librarnos. Si tú dices, pero yo sí soy de los que creen, yo sí he visto este mal en la tierra y yo sí he visto todo lo que está sucediendo y yo sí he gemido y yo sí me he sentido afligido, también entonces tienes que saber que hay un Dios que te escucha y después de escucharte te va a librar, te va a salvar, pero Él está esperando que tú le creas, que tengas fe, porque Él viene pronto. Y si tú no tienes ni fe de que vas a ser librado de esta peste, ¿cómo vas a tener fe de que Él viene pronto? Tienes que tener fe para lo más pequeño, para que tu fe crezca y tengas fe para lo más grande. Tienes que creer que el Señor te va a librar de esta enfermedad, de esta peste o de este engaño que te pueden llevar. Porque le comentaba yo hoy a una persona, pues no es tanto el miedo de tener la enfermedad, sino que el miedo de que te acusen de que la tengas y no la tienes. Ese es el temor y que por medio de eso te puedan hacer daño. Pero hay que creer en el Señor nuestro Dios que Él nos va a librar. Así como Daniel, aunque lo llevaron a la boca de los leones, el Señor lo libró, cerró las bocas de los leones y no le hicieron ningún daño. Ahora que tú ya sabes que Jesucristo va a buscar fe, tu fe, va a ver cómo está la fe en tu corazón. Ahora la pregunta, ¿hallará fe en tu corazón? ¿Cómo está tu fe? ¿Quieres saber? Aquí la palabra del Señor te puede dar a manera de espejo que tú puedas ver cómo pueda llegar esa fe. Busca el libro de Juan 9:38. Dice, él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Veamos el contexto para que sepamos. Entonces, cuando alguien cree, adora. Los que creen verdaderamente en Jesucristo y en su salvación están adorando. Aunque quizás tengan miedo, aunque quizás tengan gemido, pero siempre va a haber una adoración para el Señor en sus labios. Aquí en el contexto, en el 35 dice, Jesús oyó decir lo que que lo habían echado fuera y hallándola le dijo,
¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondiendo dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo, ese es. Entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Cuando tú crees en Jesucristo, lo vas a adorar, lo vas a bendecir, lo vas a exaltar con todo tu corazón, vas a adorarlo, vas a cantarle alabanzas, vas a darle palabras de amor, vas a entrar en intimidad, en comunión con Él en tu recámara, en lo secreto, y ahí vas a levantar, a elevar tu alma para Él en alabanza, en adoración. Si tú quieres saber si tienes fe, esta es una manera en que te puedes examinar. ¿Cómo está tu adoración? ¿Adoraste hoy? ¿Adoraste ayer? ¿Los demás días has estado adorando al Señor tu Dios? También otra forma es que no te turbas. Juan 14:1 dice, no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Cuando crees en Dios, tienes que creer en Jesús. ¿Y cómo se va a manifestar esa fe? Que no te turbas. Cuando verdaderamente crees en Dios y crees en Jesús, no vas a estar turbado. Dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Si tú crees en Jesús, no se va a turbar tu corazón. Si tú crees en Jesús, vas a adorar. También harás las obras de Dios. Dice Juan 14:12. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Nuestro Señor Jesucristo hacía las obras de Dios y Él dijo que el que creyera en Él también iba a hacer esas obras y aún cosas mayores. Si tú estás haciendo la obra de Dios, si haces cosas mayores, porque Él se fue y dejó el Espíritu Santo, ya terminó su ministerio, pero tú continúas con esta fe, entonces tú sí tienes fe. Cuando Él venga, Él sí va a hallar fe en ti. Él va a hallar fe en tu corazón porque tú lo adoras, porque tú haces sus obras, porque tú no te turbas. Y en Juan 6, pero en el 39 dice, todo lo que el Padre todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Si tú tienes fe, vas a venir a Jesús. Aunque te den la peor noticia que te hayan dado, aunque estés viviendo el momento más oscuro, más difícil de tu vida, quizás estás en el anonimato, nadie sabe tu problema, nadie entiende tu problema, estás solo tú. Tienes que venir a Jesús. Si tú, cuando estás pasando problemas, estás pasando aflicciones, estás pasando luchas, vienes a Jesús, es porque tú tienes fe. Esa es una obra del Padre, que tú creas en Él. No sé si te leí el otro que decía. Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que ha enviado. Dios envió a su Hijo Jesús. La obra de Dios es creer que Dios envió a Jesucristo y venir a Jesucristo. El Señor te dice, todo el que tenga sed, venga a mí. Todos los que están cargados y cansados, vengan a mí.
y también no afanarnos por la comida ni el vestuario, porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos. Lucas 12, 22 al 28 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. Cuanto más a ustedes, hombres de poca fe. Oye, ustedes que se preocupan por lo que han de comer. Entonces, tener poca fe es estarte preocupando por lo que vas a comer. Ustedes pues no se preocupen por lo que van a comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero su Padre que sabe que tienen necesidad. Entonces tú no tienes que estar ansioso, en ansiosa inquietud, estás ansioso, inquieto. Dices, voy a ir a orar y te pones y después ya no quieres, te levantas y dices, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, es que tengo que arreglar aquí, es que tengo que ir a conseguir lo de mi comida. No logras estar quieto, no tienes quietud, tienes una ansiosa inquietud, no duermes bien. Si tú estás así, tú tienes poca fe. Entonces, cuando el Señor venga, no va a encontrar fe en ti. Y como decíamos al principio, la fe es una hermosura que el Señor va a buscar en su amada. Una fe que sea tan grande que llegue hasta la fidelidad. Si tú no tienes fe, quiere decir que no eres fiel, no has sido fiel a Dios. Y Dios quiere que seas fiel. ¿Cómo le demuestras tu fidelidad a Dios? Creyéndole que Él te va a dar tu comida, que Él te va a dar tu vestido. No te afanes por qué vas a comer o qué vas a vestir. Tu Padre sabe que tú tienes necesidad de comer. El comer es una necesidad, el vestir también, tu Padre lo sabe, Él sabe que tienes esa necesidad. Tú eres de mucho valor, Él te va a dar. Entonces vimos por hoy estas 4 cosas que van a ver que tú tienes fe. Primero tienes que saber que Jesucristo volverá, pero que Él va a venir a buscar fe, porque Él dijo, hallará fe. Entonces Él viene a buscar fe. Aquí en la tierra va a buscar fe. Cuando Jesucristo venga, los candidatos que van a ser arrebatados a las bodas del Cordero son los que se encuentren con fe. Él va a buscar y a los que hay fe en ellos hasta el punto de la fidelidad son los que se van a ir arrebatados. Pero los que creen, los que tienen fe, recuerda que adoran, no se turban, hacen las obras de Jesús, o sea, siempre vienen a Jesús. Están alegres, vienen a Jesús para dar gracias. Están afligidos, tristes, vienen a Jesús para buscar ayuda. Sea que esté bien, sea que está mal, siempre viene a Jesús. Y también no se afanan por lo que han de vestir o comer. Pero los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Si tú dices, a mí me falta fe porque estoy turbado, porque estoy afanado, porque a veces no vengo a Jesús, busco ayuda en otro lado, arrepiéntete, pídele perdón porque has dejado tu fidelidad. Hoy nos enseñaba Pastor Otoniel de la iglesia de Esmirna y que a Esmirna le decían, sé fiel hasta la muerte. Cuando los esposos se casan, se prometen fidelidad hasta la muerte, pues fidelidad es creer, tener fe. Dice, el amor todo lo cree. Si tú amas a Dios, le vas a creer a sus promesas, le vas a creer a su palabra, le vas a creer que Él no te va a abandonar, que Él no te va a dejar, que Él no te va a dejar morir de enfermedad ni de hambre, que Él vendrá por ti.
Tú, si tienes fe, le vas a creer que Él viene. Si tú tienes amor y serás entonces una más que vencedora. Oremos para que el Señor aumente la fe. Si tú crees que ya no tienes fe y si sí tienes y dices, yo sí, siempre he puesto toda mi confianza en Él, nunca me he turbado, nunca me he afanado, siempre he venido al Señor, siempre lo he adorado. Entonces dice, el que esté firme, cuide de no caer. Si tú has estado firme, gloria a Dios. Solo tienes que cuidar de no caerte de esa firmeza. Pero si tú no la has tenido, oremos para que tú puedas tener esa fe. Padre precioso, en el nombre de Jesús, te pedimos hoy, aumentanos la fe, que nuestra fe crezca, danos más fe hasta que lleguemos al nivel máximo, el cual es la fidelidad. Permítenos crecer en fe, alcanzar la fe que se convierte en fidelidad y que te seamos fieles hasta la muerte. Señor, que nada ni nadie nos separe de tu amor, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor. Te rogamos que cuando tú regreses, que cuando tú vuelvas, tú encuentres fidelidad en nosotros, tú encuentres fe en nosotros, que tú encuentres esa hermosura en nosotros y nos haga candidatos de entrar a las bodas del Cordero. Y también esta fidelidad nos va a librar de toda opresión, de todo gemido, de toda aflicción, de la muerte y de la enfermedad. Sabemos que tu fidelidad y la fidelidad que nosotros tengamos hacia ti nos va a librar y nos va a salvar de todo mal. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recibe toda la adoración, toda la honra, toda la gloria es tuya. Levantamos acciones de gracias a ti, amado Salvador y precioso Redentor de nuestras vidas. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo, amado hermano.